Hola chicos, buenos días. El día de hoy es viernes 15 de mayo y vamos a comenzar con nuestras actividades del día de hoy de la asignatura de Formación Cívica y Ética. La clase pasada estuvimos viendo el tema de lo que es la paz. Vimos a qué se refiere la paz, que es la ausencia de conflicto, la ausencia de violencia en una sociedad o en ciertos lugares. Dijimos que para llegar a la paz, pues se requieren de diversos factores. Pues primero, pues aprender a convivir con las demás personas. La paz no es nada más el de que yo respete a los demás, sino pues aprender a respetar no nada más a una persona como tal, mis papás, mis abuelos, ni nada, sino aprender a respetar los derechos y los valores de las demás personas. Por ejemplo, dijimos que hay muchos valores y todos ellos tienen que ver con lo que es el llegar a la paz, que es el aprender a convivir en armonía, aprender a convivir respetuosamente con los demás. Yo a ustedes les puse de tarea esa vez que que imprimieran o dibujaran una paloma que yo les puse y en cada ala me pusieran qué valor creen ustedes que se requieren para llegar a la paz. Muchos me pusieron pues la honestidad más que nada, la honradez también, el respeto es muy importante, la mayoría me puso el respeto. ¿Por qué? Porque si yo no respeto a los demás, yo no respeto que la otra persona tiene derecho a opinar, que yo no respeto que la otra persona tiene derecho a que le guste algo diferente que a mí, yo no respeto las diferencias de otros, que si yo soy flaquita o gordita y el otro es alto, el chaparrito, que si es más morenito, yo no respeto todo eso, entonces pues no puede haber paz en un lugar. Entonces a eso se refiere. Todos los valores, ya lo dije, todos los valores llevan a la paz, incluso la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad más que un valor también es un derecho. Dijimos que el derecho de la libertad se va a perder cuando tú no respetas el derecho a la libertad de otra persona o no respetas los derechos de otra persona. ¿Qué pasa con aquellas personas que cometen algún delito? Pues pierden su libertad, pierden ese derecho. Así como tenemos derechos, también los podemos perder. Todo esto, todos los valores, todos los derechos, todo lo de la Constitución, todo esto, si nosotros lo sabemos respetar, si lo sabemos tratar bien y demás, nos va a llevar a la paz. Va a evitar los conflictos. Dijimos que la paz también tiene que ver con pues evitar las peleas, evitar guerras, evitar demás. Yo sé que es muy difícil, que muchos países incluso ahorita están en peleas, están en guerras, pero pues todo eso no tendría que suceder si la gente supiera respetar a los demás, si la gente supiera hablar en vez de actuar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes se enojan con su hermano, con su amigo, con su primo? Si ustedes saben hablar y arreglar las cosas de forma oral, hablando, sin agresiones verbales también, porque esos también son agresiones, cuando insultas a alguien más o les dices cosas feas, también son agresiones. Y bueno, eso también nos va a llevar a evitar a que no haya paz y armonía en donde vivimos. Si nosotros sabemos arreglar todo eso de forma oral, sin llegar a los golpes, sin llegar a malas palabras, sin llegar a ignorarse incluso, pues nos va a llevar a convivir en armonía, a convivir en paz. Sí hay veces que, bueno, como yo les he comentado, pues lo que puedes hacer con ciertas personas es no tanto ignorarlas, pero pues si en ese momento, pues no hacer caso a lo que te está diciendo, que si te están insultando, que si te están diciendo algo, pues muchas veces se requiere de eso, ¿no? De ignorarlo, pero pues si puedo yo hacer entender a esa persona que lo que estoy diciendo vale y lo que él también, pues que su opinión también vale, pero que no tiene que llegar a insultos ni demás, pues qué mejor. Pero pues sé que es muy difícil. Entonces todo eso es la paz. También mencionábamos, o bueno, les puse un video donde nos mencionaba a un personaje de la historia de la humanidad que se caracterizó o que fue conocido por luchar por la paz, que fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue una persona, fue un señor de India, fue hindú, que bueno, vivió mucho tiempo en lo que fue Inglaterra y pues en este lugar estudió y se dedicó a luchar o empezó a luchar por los derechos no nada más de los hindúes, sino de también los ingleses ante ciertas cosas. Estudió derecho, sabía hablar con la gente, ganaba muchos seguidores que pues pedían lo mismo, que pedían la paz. A él se le recuerda y se caracteriza porque realizaba muchos
ayunos, que la vez pasada les comenté que un ayuno es dejar de comer por un periodo de tiempo. Él hacía ayunos muy largos para hacer conciencia en la gente de lo importante que es la paz, de pues ver que esta persona se está sacrificando en no comer, no tomar agua, porque lo que quiere es paz, que la gente deje de pelear, que la gente deje de insultarse, que la gente deje de ver las diferencias de los demás. ¿De acuerdo? Entonces todo esto nos va a llevar a la paz. Si nosotros aprendemos a respetar a los demás, si ya no nos importa que mi compañero sea morenito, si ya no me importa que mi compañero a lo mejor no entiende bien el tema, y aprendemos a respetar todas estas diferencias. ¿De acuerdo? Entonces ese fue el tema que vimos la clase pasada. Espero que no haya ninguna duda. Es muy importante tratar de convivir en paz, no solamente en casa, no solamente con mis amigos, sino también en la escuela o en todo donde estemos nosotros parados, aprender a convivir en la calle, que si voy al trabajo de mi papá, que si voy al trabajo de mamá, etcétera. Siempre es importante aprender a convivir, a respetar, a tratar justamente y respetuosamente a las otras personas, porque pues igual que yo son humanos, son personas, tienen errores, tienen pensamientos, tienen sentimientos. Yo respeto todo esto y empiezo a generar un ambiente de armonía y pues al mismo tiempo genero que me respeten a mí. Ok chicos, bueno, el tema del día de hoy todavía tiene que ver un poquito con lo que es la paz. El tema del día de hoy es el conflicto laboral, el conflicto que hay entre personas que trabajan en un solo equipo en algún trabajo, ya sea en un trabajo como el de sus papás o incluso el trabajo que se realizan incluso en la escuela, cualquier tipo de trabajo. Les voy a dejar aquí un video de lo que son los conflictos laborales, por qué se dan y demás, y aparte otro donde nos va a explicar cómo podemos resolver este tipo de conflictos. Digo que tiene que ver un poquito con lo que es la paz todavía, porque recuerden que la paz es la ausencia de conflictos. Al haber un conflicto se pierde la paz. ¿De acuerdo? Entonces les dejo los dos videos y regresamos para explicarlos. Para comenzar, se hablará del conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es la lucha, enfrentamiento, oposición entre personas o cosas. También se le conoce como una oposición entre sentimientos, ideas, actitudes o intereses de dos o más partes involucradas. Según Morton Deutsch, un conflicto existe siempre que tienen lugar actividades incompatibles. Sin embargo, el conflicto que nos interesa hablar en este momento es el conflicto de tipo laboral, que puede entenderse como la imposibilidad de que dos posturas consigan sus objetivos de forma simultánea, porque son opuestas o porque persiguen lo mismo a la vez. Las relaciones laborales abordan las interacciones entre empleadores y empleados y sus respectivas organizaciones, influidas por las intervenciones gubernamentales en el trabajo o que surjan fuera de la situación laboral. Esto indica que las interacciones trabajador-empleador pueden ser de varios tipos, individuales o colectivas, dentro de empresas o lugares de trabajo individuales, dentro de grupos de empresas o industrias, a nivel regional o estatal o a nivel nacional. El interés contrapuesto se relaciona con la participación en las ganancias de la producción. Los empleados desean mejorar sus sueldos y los beneficios extrasalariales. Los empleadores desean incrementar las ganancias y los rendimientos para los propietarios y accionistas de sus empresas. Un ejemplo típico de interés contrapuesto es la búsqueda de facultades discrecionales respecto de las prácticas de contratación y despido por parte de los empleadores y la búsqueda de protección contra prácticas laborales injustas por parte de los trabajadores. Las partes sin interacción. Para comprender mejor la naturaleza de las relaciones laborales y el grado en el que predominan la cooperación o el conflicto, es necesario examinar, por un lado, la naturaleza y las características de las partes que interactúan y los entornos en los que interactúan por el otro. Las partes sin interacción puede ser un empleado, un empleador, un grupo o sindicato de empleados, una organización de empleadores, una central sindical, una federación de empleadores o agencias gubernamentales. Las partes sin interacción se pueden distinguir gracias a los siguientes aspectos: el poder que poseen, sus valores, el entorno en el que operan. El poder.
El poder significa simplemente la capacidad de influenciar a otros como resultado de la posición que dicha persona o institución tiene. Por otro lado, cuando los valores de los empleados y los empleadores son fundamentalmente opuestos, los conflictos de ideologías pueden sustentar interacciones con resultados que dependerán en mayor medida del poder de las partes para promover su ideología. Cuando los valores de los empleados y los empleadores son similares, como por ejemplo, cuando ambos creen en la operación de las fuerzas del mercado, pero atenuadas por intervenciones equilibradas para garantizar normas mínimas aceptables, aún habrá conflicto, pero estará más liado a las normas que impulsado por las ideologías. El entorno. Las interacciones entre empleados y empleadores ocurren en un entorno compuesto por diversos factores que juegan un papel clave en la determinación del resultado de dichas interacciones. Hay varios tipos de entorno: el entorno político, el entorno legal, el entorno económico, el entorno tecnológico y el entorno social-cultural. Un cambio en el entorno económico que vaya del crecimiento y casi pleno del empleo a la recesión y crecientes niveles de desempleo probablemente conllevará a la disminución del poder de negociación de los empleados y a una menor demanda de incrementos de sueldo y de mejora de las condiciones. La calidad de las interacciones entre los empleados y los empleadores depende en gran medida de dos aspectos: la disposición para interactuar y la capacidad para hacerlo. La disposición para interactuar hace referencia a la medida en que las partes que interactúan se muestran serias acerca de compartir el poder y se comprometen a llegar a un resultado mutuamente aceptable. Y la capacidad para interactuar hace referencia a la capacidad de las partes para comunicarse eficazmente, lo que no solo incluye la capacidad de hablar, sino también la capacidad de escuchar, de preparar un plan y una estrategia de negociación. A veces los conflictos laborales son difíciles de evadir y pueden surgir en cualquier trabajo sin importar el campo de acción. Antes de resolver un problema, es importante que analices lo que está pasando. Escucha tus propios pensamientos y emociones, pero también considera por qué la otra persona se siente de esa manera. Tal vez no estés de acuerdo, pero comprender su punto de vista te ayudará a comunicarte de manera efectiva. Tras considerar esto, encuentra un momento para hablar con quien tuviste el desacuerdo. Lo mejor es hacerlo frente a frente, ya que las palabras y los sentimientos a menudo se malinterpretan vía telefónica o textual. Antes de sentarte a hablar, asegúrate de tener el control de tus emociones. Ir enojado o molesto te conducirá al fracaso. En la reunión, lo primero que debes hacer es reconocer el problema e indicar respetuosamente tu inconformidad. Haz esto sin culpar al otro para no empeorar la situación. Además, asegúrate de darle la oportunidad de hablar mientras escuchas atentamente. Una vez ambos hayan expresado cómo se sienten, intenten llegar a un acuerdo. Ofrezcan posibles soluciones y establezcan un compromiso, o hagan una lista con los pros y los contras de la situación. Con suerte, podrán acordar algo, pero si no, es importante mantener la calma y traer a una tercera persona que, en lo posible, sea imparcial. Alguien como un supervisor podría ayudar a solucionar el problema. Los conflictos pueden ser estresantes, pero si controlas tus emociones y abordas las cosas con la mente abierta, encontrar una solución será mucho más fácil. ¿Quieres aprender más sobre este tema y ver contenido relacionado? Ingresa a edu.gcfglobal.org. Ok chicos, entonces ya vimos los dos videos que les dejé anteriormente. El primero me habla de qué es un conflicto laboral y bueno, usa un lenguaje muy formal, pero bueno, fue el que más se acercó a lo que es el tema. Y por eso pues se los puse. Pero bueno, nos explica qué es un conflicto laboral. Y bueno, un conflicto laboral se da cuando en la relación que hay entre lo que son los empleados y los empleadores, pues se llega a dañar por algún
malentendido o por alguna situación. Y bueno, se da mucho en los trabajos, puede ser en cualquier tipo de trabajo, ya sea el de sus papás o ya sea algún otro tipo de trabajo, pues se llegan a dar algunos conflictos. Ya sea que no se valora el trabajo de las personas, porque incluso tiene que ver por una situación económica y demás, que bueno, se llegan a dar por eso estos conflictos. Como les decía en el video, nos explican pues con muchas palabras que pues, probablemente no entendemos, pero pues bueno, podemos estarlo viendo constantemente para entenderlo. También se da cuando, por ejemplo, el empleador es más que nada la persona que está dándole trabajo a otra, ya sea el jefe o algún administrador, etcétera. Se le llama empleador. Y empleado, pues la persona que está realizando ese trabajo. Se da también cuando, no sé, el empleador a lo mejor prometió algo al momento de contratar a esa persona, o no tanto prometió, sino comentó algo que se le iba a ofrecer al empleado, y pues al final pues no lo cumple. Entonces existen también algunas organizaciones que cuidan que la relación que tienen el empleador y el empleado sean adecuadas, que se les trate con sus derechos, que se les trate respetuosamente a lo que son a los empleados, que no les quiten derechos, que no los traten mal, etcétera, que cumplen lo que se les dijo. Se les llaman sindicatos. Pero pues también hay veces que si tú puedes solucionar ese conflicto sin necesidad de recurrir a este sindicato, pues es mejor. Y pues te quedas también con una buena sensación con tu empleador, quedas tú como una buena persona por no generar no hacer más grande el conflicto aún. Les decía yo que los conflictos, sí, estamos hablando del conflicto laboral, es el tema como tal, pero los conflictos no se dan nada más en trabajos, también en la escuela, también ustedes como niños tienen conflictos. Obviamente no son igual de grandes que los conflictos que tienen los adultos, pero pues sí, pues sí llegan a tener diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, pues a lo mejor que no te gustó lo que una persona te dijo, no te gustó lo que un compañero pensó, o que incluso que a tu compañero, a tu mejor amigo no le gusta el mismo tema que tú. Esos son algunos tipos de conflictos que puedes tener con otros compañeros. Entonces, ¿cómo puedes solucionar esto? Pues de la mejor manera que puedes hacerlo es hablando con la persona con la que tienes ese conflicto. Ver por qué, ponerte en su lugar, a ver por qué mi compañero se enojó conmigo. Pues porque yo le dije que no me gusta el rosa. Tal vez no tenga coherencia lo que me está diciendo, tal vez no es válido su queja, pero pues es su sentir, y tú tienes que ponerte en su lugar. Bueno, si a mí no me gusta el rosa y me enojara, pues a lo mejor pues quisiera que alguien hablara conmigo. Entonces, si puedes solucionar todos tus conflictos de forma pacífica y hablando, pues qué mejor. Ahora, hablar seriamente con tu compañero, con la persona con la que tienes el conflicto, esto va en general. Ver las razones, ver cómo se puede solucionar, cómo llegar a un acuerdo, hacerle entender que pues también tú tienes derechos y se tienen que respetar. Entonces son maneras en que tú puedes solucionar el conflicto de manera pacífica. Por eso tiene que ver con el tema pasado, porque seguimos hablando de paz. Si no hay paz, hay conflictos. Si hay conflictos, no hay paz. Y pues hay veces que estos conflictos pues ya no se quedan nada más en palabras, sino que van cambiando hasta generar cierto tipo de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que quede claro todo esto, que no haya ninguna duda. Van a hacer ustedes ahorita su apunte y posteriormente pues me van a escribir qué tipos de conflictos. Pueden preguntarle a sus papás qué conflictos han tenido en sus trabajos, a sus primos, a sus tíos, qué conflictos han tenido en sus trabajos y cómo los han solucionado. Y lo van a escribir y lo van a ilustrar. ¿De acuerdo? Entonces vámonos a trabajar, chicos, y que tengan un bonito día.